Bueno, muy buenas tardes. ¿Me pueden ver? ¿Me alcanzan a ver? Bueno, es un gusto tenerles esta tarde en esta ceremonia de lanzamiento de la Biblia de estudio llamados a la reconciliación. Sean todos bienvenidos. Para la Sociedad Bíblica Colombiana es un gusto tenerles, es un gusto recibirles hoy y es un gusto que sea la primera vez en la Feria del Libro en que un recurso bíblico tan importante es lanzado con ocasión de la feria. Voy a iniciar contándoles una historia que seguramente muchos de ustedes conocen. Hubo un hombre que pasó por diferentes dificultades en su vida. ¿Me escuchan mejor? Y este hombre enfrentó varios desafíos. ¿Cuáles fueron esos desafíos? Fue maltratado, fue calumniado, este hombre fue desplazado, fue llevado a la cárcel, fue golpeado, así que vivió las diferentes situaciones de violencia que puede vivir un ser humano. Y este hombre vivió todas esas situaciones y al final de su vida pudo escribir algo al respecto. Aunque las vivió, aunque las sufrió, tuvo la capacidad de amar, tuvo la capacidad de perdonar y tuvo la capacidad de servir. ¿Y de dónde viene esa capacidad? ¿Cómo nace esa capacidad de un ser humano que ha vivido, que ha sufrido, que ha enfrentado dificultades, pero que aún así toma la decisión de perdonar y de ayudar a otros? Pues lo tenemos en la Biblia, lo pueden encontrar ustedes en el segundo libro a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18 en adelante. Pablo lo escribió, el apóstol Pablo lo escribió y dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, a todo el mundo, y no tomándonos en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a todos nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hoy también rogamos en el nombre de Cristo que nos reconciliemos con Dios. Para la Sociedad Bíblica Colombiana es un gusto, es un privilegio tener hoy el lanzamiento de esta Biblia, porque por 45 años hemos creído que la palabra de Dios es la palabra que puede transformar las vidas, la palabra que puede traer esperanza, es la que puede darnos la capacidad de perdonar, que nos da la capacidad de reconciliarnos y de llevar una vida en paz. Hemos desarrollado este recurso, ahora el equipo les va a contar cómo lo hicimos. Y también tenemos una serie de panelistas que nos acompañan en esta tarde porque queremos profundizar en el tema de la reconciliación, la paz y el perdón. Nuestro llamado es a que todos seamos esos gestores para lograr la paz en Colombia, que todos seamos los agentes de paz, de perdón y reconciliación para que nuestra nación sea diferente. Bienvenidos a este tiempo, espero que los disfruten. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gusto de verdad tenerlos acá. Yo les pregunto lo mismo, que si me ven, porque como lo decía nuestro presidente, para nosotros es un gusto presentarles este recurso bíblico, esta publicación que nació hace varios años, digamos que en la mente y en el corazón, pero realmente empezamos a trabajarla, gracias, empezamos a trabajarla ya en forma hace aproximadamente unos 2 años y medio, que fue el tiempo que nos llevó elaborar esta Biblia.
En ella participaron biblistas, nuestro diseñador, obviamente nuestra presidente que siempre estuvo muy al tanto de todo. Y nos llena de mucha satisfacción poder entregar este recurso para nuestra nación. Sin embargo, no es exclusivo de Colombia, porque el tema de la reconciliación, de la paz y del perdón no puede limitarse solo a una nación o a un país. Bien. Bueno, para nadie es un secreto que la paz de la sociedad no se consigue a través de un solo líder o de una sola persona. Todos y cada uno de los integrantes de la sociedad aportan para que la paz, la reconciliación pueda ser posible. De hecho, cuando hay un proceso de perdón, normalmente está el ofendido y el que ofende. Entonces, siempre nosotros vamos a ser partícipes de este proceso de perdón, reconciliación, para lograr finalmente la paz. Para nosotros, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Para nosotros es claro, y como lo decía nuestra presidente, que solamente en Dios y su palabra podemos encontrar la verdadera o la paz duradera. No va a ser una paz efímera o una paz que se limita a un tiempo, sino que allí es donde vamos a encontrar realmente la paz. ¿Y cómo encontramos esta paz y esta reconciliación? Solamente a través de Jesucristo, reconciliándonos con Dios a través de Jesucristo. En Dios y su palabra está el secreto de la reconciliación y la paz verdadera. Es a través de la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo que podemos identificar nuestros errores, nuestras fallas, nuestras injusticias. Y allí vamos a, como lo dice el apóstol Pablo, podemos vernos como en un espejo. Podemos ver dónde están nuestros errores, pero también podemos ver cómo podemos mejorar nuestra relación con nuestros semejantes. Primero con Dios, con nosotros mismos, con nuestros semejantes y evidentemente con la sociedad. Jesucristo, como el príncipe de paz, que está en Isaías 9:6, nos da el mejor ejemplo de sacrificio, amor y reconciliación. En esta Biblia vamos a encontrar, entre otras cosas que ya les voy a contar más adelante, vamos a encontrar cómo solo a través de Jesucristo y de su palabra es que vamos a alcanzar aquella reconciliación y aquella paz. Esta Biblia no es exclusiva. A ver, tengo que ser honesta. Esta Biblia al inicio tuvo un enfoque más dirigido a la paz. Pero en aquel momento cuando estaba la parte de gobierno que es sí a favor de la paz, no a favor de la paz, nosotros siempre vamos a estar a favor de la paz. Lo que nosotros queremos es que el ser humano se reconcilie con Dios y una vez reconciliado con Dios ya pueda reconciliarse con sus semejantes y de una u otra manera pueda aportar para que la sociedad o el entorno o el contexto a través del cual vive pueda manifestarse ese perdón, esa paz y obviamente la reconciliación. ¿Me ayudas con la próxima, por favor? ¿Para quién va dirigida esta Biblia? Esta Biblia va dirigida, si tú encuentras una persona que sientes que tiene problemas, que en su familia, en su trabajo, esta Biblia no es exclusiva de un grupo. Esta Biblia puede servir para que tú puedas evangelizar también a alguien, que tú puedas entregarle a la persona que tiene problemas, a la persona que tiene conflictos con su familia, con sus hijos, con su pareja. Pero esta Biblia también, por lo que les voy a contar más adelante, es ideal para pastores, para líderes, para pastores, para líderes, para profesionales, gestores de reconciliación y paz, quienes desde su lugar de trabajo o servicio están generando encuentros o diálogos que puedan ayudar a la reconciliación. Que generen alternativas de diálogos o que trabajen o tienen en sus comunidades también personas desplazadas, porque
Ellos han sufrido violencia, injusticia y seguramente van a necesitar un proceso muy fuerte de reconciliación con Dios, consigo mismo y evidentemente con la comunidad. Sin dejar de lado, obviamente, como les digo, aquellas personas que pueden tener conflictos. ¿Quién no tiene conflictos? ¿Cierto? Pero digamos que los que vamos caminando con el Señor podemos tener como una lógica, como que un acompañamiento de parte de Él para poder solventar esas situaciones. Ok, para esto, cuando les decía que va dirigido a líderes, a pastores, a profesionales, para ellos van, digamos que exclusivamente estos 20 talleres. Hemos hecho directamente 20 talleres, 10 los van a encontrar en el Antiguo Testamento, 10 en el Nuevo Testamento, y han sido escritos especialmente para que puedan ser desarrollados de manera práctica en grupos, en reuniones, en conversatorios, en mesas de trabajo, en escuelas de consejería. Eso amplía el rango, ¿no?, de cómo podemos usar esta Biblia. Ahora, quiero contarles los objetivos que nos plasmamos desde que se pensó en esta Biblia. El primero, suscitar un encuentro para quienes están lejos de Dios. Esa es nuestra primera reconciliación, ¿verdad? Reconciliarnos con Dios y su palabra y que puedan reconciliarse con Él y con sus semejantes. El segundo objetivo es despertar en los lectores el ministerio de la reconciliación. Creo que todos sabemos que una vez nos hemos reconciliado con el Señor Jesús, nosotros somos llamados a extender esa reconciliación con el resto de las personas a través del Evangelio. Entonces, ese es el segundo propósito: despertar, motivar, alentar a los lectores el ministerio de la reconciliación. El tercero, generar herramientas, lo que les hablaba antes, generar herramientas para pastores, líderes, maestros y en general para personas que trabajen en pro de la reconciliación y la paz con Dios, con la comunidad y de manera personal. El cuarto, motivar a los lectores el llamado a ser embajadores de Dios, ¿sí? Embajadores del Evangelio. Reafirmar que la reconciliación y la paz solo pueden hallar una base firme y duradera en Dios y su palabra. Esta paz es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento y que sobrepasa cualquier situación, y solamente la podemos lograr con Dios y su palabra. Sexto, hacer vida en cada lector y su sector de influencia, lo que dice Mateo 9:5, que es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el séptimo, ser instrumentos de la paz de Dios. Entonces nuestros objetivos eran estos: que cada persona que pueda tener esta Biblia de llamados a la reconciliación podamos ser instrumentos de la paz de Dios en el entorno, en nuestro país, en nuestra familia, en la universidad, en el campo en el cual nos encontremos. Ahora quiero contarles, si fuésemos a hacer si fuésemos a empezar a leer la Biblia, ¿cómo? Ustedes miran, bueno, ¿y cómo la leemos? Bien, al final van a encontrar un plan de lectura. Pueden empezar a leerla con ese plan de lectura. Es para leer la Biblia en un año. Pero si no quieren seguir ese plan de lectura, pueden empezar a leerla por los libros, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Como sea, en todos van a encontrar una introducción que tiene el autor, la síntesis, la fecha de redacción, el propósito, pero el valor agregado que tiene cada una de estas introducciones de los libros de la Biblia es que vas a identificar qué tiene que ver ese libro específicamente con la paz y con la reconciliación. Y además vas a encontrar una aplicación práctica, una aplicación personal. Si tú sigues leyendo la Biblia, pues obviamente es lo ideal, vas a sumergirte en la lectura y allí es a donde vas a encontrar los talleres que pueden ser realizados, como ya lo hablamos, en los grupos, en las mesas de trabajo, que sea un espacio para generar interacción en torno a la reconciliación y a la paz. ¿De qué está compuesto este taller? Hay una introducción, hay una lectura y pasajes bíblicos. Hay un pasaje bíblico central y hay una serie de pasajes bíblicos que apoyan la lectura.
está la explicación del pasaje y al final van a encontrar preguntas para la reflexión. Preguntas para reflexión de manera individual, personal, pero también grupal. Bien, si seguimos leyendo la Biblia, vamos a encontrar 10 personajes que para nosotros son claves o fueron claves porque en el momento en el cual ellos vivían fueron o son de inspiración para nosotros en la resolución de conflictos. Entre ellos está Abraham, Abigail, obviamente Jesús, Jacob, José, Bernabé, Pablo, la iglesia de Jerusalén, que ustedes saben que tuvo ahí sus contratiempos y sus desavenencias, Pablo, Ananías de Damasco, Moisés y José. Bien, vamos a encontrar 5,000 notas de estudio, 500 de ellas son dedicadas al tema de la reconciliación, la paz, el amor y el perdón. ¿Sí? Vamos a encontrar en estas notas han sido redactadas en un marco social, cultural y teológico y también tienen un gran aporte práctico a la vida pues, de quien lo está leyendo. Ya más adelante, como para contarles de qué más tiene la Biblia, cómo está formada la Biblia, lo que se encuentra en la Biblia, cómo leer la Biblia, pasajes famosos, concordancia, el plan de lectura del que les hablo y unos 19 mapas. Aquí están nuestras presentaciones, se las voy a mostrar acá, de pronto esta es una presentación económica, es bien linda, es en tapa dura. Aquí hay otras, esta es una edición de lujo, ellas vienen en una caja o si no también con una fajilla para que la puedan regalar, son bien bonitas y estas son un poco más, digamos esta es muy femenina pero es muy linda, así que se la pueden regalar a las niñas, a las mujeres, a la mamá y estas, bueno, son otro tipo de presentaciones. Tienen su cinta separadora, tienen su canto dorado o plateado, así que entonces esperamos que les guste mucho y esa es toda nuestra Biblia. De verdad, estamos muy contentos y esperamos que aporte mucho para la vida de cada lector, pero sobre todo que aporte, que sea un gran grano de arena que aporte a la paz y a la reconciliación de nuestro país. Gracias. Definitivamente es una Biblia espectacular. Y dice Pablo en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Corintios dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Así pues que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo es el proceso entonces para obtener la paz? ¿Dónde nos enredamos? Cuando perdemos la ruta correcta. Y la ruta correcta es, número 1, el arrepentimiento después de haber cometido un hecho. Y el segundo es el perdón. El tercero es ¿cómo se llama? La restitución, enmendar el problema y la dificultad. Y como consecuencia de eso, tenemos entonces reconciliación. Y si tenemos los 4 pasos en orden, entonces podemos disfrutar de una paz verdadera. A ver, dígale al vecino cuáles son los pasos. Vamos, dígaselo. Número 1, ¿cuál es el primero? Vamos. ¿Cuál es el primero? Necesitamos ¿qué? Arrepentimiento. Bueno, dígale el segundo pues. Perdón, ¿verdad? Perdón es el arma que desarma. Y número 3, necesito enmendar el error. ¿Cómo se llama eso? Restitución. Y si tengo esas 3, entonces ahora puedo disfrutar de una reconciliación. Y por último, viene como consecuencia la paz.
Dígale al vecino, multiplique esa información porque tanto lo necesitamos. Vamos a estar de pie y vamos a decirles a Dios en esta hora que el Señor nos ayude a tener un corazón dispuesto siempre a reconciliarnos y romper todas las cosas que impiden el propósito real de Dios en nuestras vidas. Dígale, Señor, te doy gracias y te bendigo en esta tarde porque tú eres muy bueno. Gracias por la vida que nos regalas. Gracias por la presencia tuya en todos los momentos de nuestra vida, Señor. Y en esta hora nos invitas a poder disfrutar de una vida plena. Y de una vida plena es estar en paz con Dios, estar en paz consigo mismo y estar en paz con todos los que nos rodean. Por eso, Señor, gracias por enseñarnos el camino de la reconciliación, el camino de la paz, el camino del arrepentimiento, el camino de poder enmendar la falta cometida. Señor, gracias porque tú eres un modelo completo. Reconciliaste el cielo con la tierra para incluirnos a nosotros en este proceso tan glorioso, en poder permitir que tu nombre sea glorificado. Señor, gracias por mis hermanos y los amigos que están en esta tarde aquí. Yo te pido, oh Espíritu de Dios, que seas tocando cada vida de una manera espectacular, como siempre lo haces, porque tu palabra nunca falla. Señor, gracias por tu presencia con nosotros en esta hora. Y gracias por ayudarnos a reconocer que solo en tu palabra encontramos el verdadero manual de la paz, de la reconciliación, donde podamos disfrutar realmente de tu presencia, de tu poder, de tu gracia y de tu majestad. Señor, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. En esta tarde, así de pie, la pregunta es: ¿en qué necesito trabajar hoy? ¿Reconciliarme con Dios? ¿Será que necesito buscar apoyo para lograr el camino correcto? ¿Será que necesito avanzar en este proceso? ¿Será que necesito tomar el primer paso para generar una acción de confianza? ¿Será que necesito respetar al otro para lograr que realmente tenga paz? ¿O será que necesito pedir perdón? Yo no sé lo que usted necesita en esta hora, pero lo que sí sé es que Dios está con nosotros en esta hora. Y por eso, si Dios está con nosotros, entonces lo mejor que podemos hacer es darle un abrazo a 5 personas. Oiga bien, mínimo 5. Y dígale: te regalo, el abrazo de la paz, el abrazo de la reconciliación, porque tú eres una bendición. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El abrazo de la paz, el abrazo de la bendición, el abrazo de la reconciliación. Un aplauso al lanzamiento de la Biblia de estudio, un llamado a la reconciliación.
muchas gracias. Pueden sentarse. Damos apertura entonces al conversatorio. Damos gracias a Dios por el lanzamiento de esta Biblia y que una Biblia llamados a la reconciliación se pueda lanzar en un país como Colombia. Por eso entonamos el himno nacional. Saludamos a las personas que están conectadas en línea desde la página de Sociedad Bíblica Colombiana y desde la página de Sociedades Bíblicas Unidas. Desde el lugar donde se encuentren, los invitamos a hacer un paro en este momento para escuchar y conversar acerca de la paz y la reconciliación. Iniciamos con el panel número 1. En este momento, para el conversatorio, invitamos al coronel Pedro Rojas, la doctora Lorena Ríos y el pastor Cosme Damián Vivas. Modera el panel Luis Gómez, director de publicaciones de la Sociedad Bíblica Colombiana. El coronel Pedro Rojas es director del Centro de Doctrina del Ejército Nacional de Colombia. Se ha desempeñado en cargos de inteligencia, doctrina y educación y agregado militar en China. Le fue conferido el distintivo de investigación científica por la estructuración y puesta en marcha del proyecto Damasco. Es columnista del diario El Tiempo, el periódico El Nuevo Día, la revista del Ejército Nacional. Bienvenido, coronel. La doctora Lorena Ríos es directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Tiene experiencia de más de 15 años en leyes de libertad religiosa y culto. En Colombia ha estado vinculado con la defensa de los derechos constitucionales y humanos, impulsando la creación de espacios de perdón y reconciliación con entidades y organizaciones sociales a nivel nacional e internacional. Bienvenida, doctora. El pastor Cosme Damián Vivas es consultor de traducciones de la Sociedad Bíblica Colombiana, máster de estudios teológicos, pastor por 32 años y docente de teología por 27 años. Ocupó el cargo de vicerrector y rector del Seminario Bautista, siendo el primer rector nacional de dicha institución. Bienvenidos. Damos entonces apertura al tema 1, ¿qué tiene que ver la palabra de Dios con la reconciliación y cómo puede contribuir el mensaje de la Biblia a nuestro país? Entrego la voz al moderador Luis Gómez, director de publicaciones. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente damos gracias a nuestros invitados en este primer panel. Vamos a colocar como las reglas para este panel que tenemos. Tenemos 3 sesiones de preguntas y cada uno va a tener aproximadamente 3 minutos para responder a esas preguntas. Ustedes saben que estos eventos, el tiempo, entonces vamos a ser como muy precisos, pero queremos aprovechar mucho la participación y la experiencia de ustedes en cada uno de sus campos y cómo esos temas pues tienen que ver con la reconciliación y tienen que ver también con precisamente el lanzamiento que estamos realizando. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta para nuestros panelistas y vamos a hablar de cómo entienden cada uno de ustedes el lugar que ocupa la reconciliación en el mensaje de la palabra de Dios. Entonces cada uno tiene 3 minutos. ¿Cómo entienden el lugar que ocupa la reconciliación en el mensaje de la palabra de Dios? Entonces vamos a darles ahí unos minuticos mientras ellos van organizando sus ideas y como decíamos tenemos 3 sesiones de preguntas y cada uno tendrá 3 minutos aproximadamente para responder a estas preguntas. Entonces vamos a iniciar con el coronel. Damas, ¿no? Ahí sí primero las damas. ¿Sí quieres iniciar? ¿Está bien? Ella dice, yo soy dispuesta. Así es, muy bien. Entonces, la doctora Lorena. Para mis damas, ¿nos da miedo? No nos da miedo. Cuando tú dices cómo pienso la reconciliación desde la palabra, siempre he entendido que en la medida en que yo tenga una buena relación con Dios y me he reconciliado con Dios, con mi Creador, yo puedo dar para mí misma y para los demás, es decir, aplicar el primer y segundo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y poder amar al otro. Sobre todo, reconciliarme con el otro, pero ayudar al otro a que también logre un camino de reconciliación como yo he logrado un camino de reconciliación con mi padre. Y siempre he creído que este sector,
todos los que veo, nos hemos cruzado en el camino mucho tiempo. Si nosotros entendiéramos el gran valor y el papel que jugamos como miembros de iglesia, como líderes de iglesia, como referentes, porque además el sector, los líderes son un referente que permite llegar y permite tocar al otro y ayudar también al otro a encontrar esa reconciliación consigo mismo. Y en un país o en todo este proceso que hemos vivido en Colombia, donde estamos ya saliendo de unos procesos, para no hablar pues de guerra y demás, sino en un proceso de conflicto, creo que más que nunca el papel de todos y cada uno de los líderes es fundamental, no solo para nosotros primero entender ese proceso de reconciliación y ayudar al otro, ayudar a todos los fieles de las iglesias, los beneficiarios de nuestros programas, la comunidad en torno o alrededor de la iglesia, los espacios donde se tiene un protagonismo, llevarlos a todos a también consolidar ese sentimiento o ese proceso de reconciliación, como lo decía el pastor, Vadillo, el pastor Vadillo. Están los 4 elementos, pero sobre todo es, como lo establece Corintios, hay un ministerio de la reconciliación que es un tesoro dado a un sector que lo comprende y tiene que entender cómo entregarlo a los demás. Muy bien, muchas gracias, doctora Lorena. Dale, sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un privilegio estar aquí con el pastor Cosme y la doctora Lorena. Yo lo primero que quisiera señalar es que hoy el Ejército de Colombia es un gran articulador de la reconciliación en Colombia y está absolutamente comprometido con la paz de este país. Y hablando un poco de la Biblia sin lugar a dudas es el manual fundamental de la vida, pero quiero decirles con mucho respeto, con mucho aprecio, que la Biblia es un manual de guerra, es un manual de estrategia, porque los ejércitos nos preparamos para ir a la guerra, para defenderlos a ustedes, pero también, por supuesto, para mantener la paz. Entonces, la Biblia es un compendio de estrategias, y si analizamos todos estos hombres de la reconciliación, todos fueron generales, todos fueron grandes estrategas. Pero volviendo al centro de la pregunta, yo pienso que este país hoy pues tiene una gran oportunidad de reconciliarse a través del mensaje que es la palabra de Dios. Yo pienso que si más personas en Colombia tuviesen esa conexión directa con el Señor, con Dios, cuyo manual fundamental es esta escritura perfecta, pues yo pienso que los estándares de reconciliación de Colombia pues serían mucho mejores. Pero estamos orando para que así sea. Y muchas gracias por la oportunidad. Muy bien. Muchas gracias, coronel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a todos. Lo único que yo tengo que decir es que estoy de acuerdo con los dos y ya. Muy bien. Cuando hablamos del papel que desempeña la Biblia en el tema de la reconciliación, creo que tenemos que empezar recordando precisamente que la Biblia es la historia de una reconciliación, es la historia de la reconciliación de Dios con el ser humano, es la historia de la redención, así que la Biblia básicamente gira en torno a esa reconciliación de Dios con el género humano. Y qué bueno recordar que es Dios el que toma la iniciativa en reconciliarse con nosotros. Y no en vano Pablo dijo que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Dios mismo. Así que el papel que juega la Biblia en cuanto a la reconciliación es pleno, es total. Además, en
además de que nos muestra cómo Dios se reconcilia o nos reconcilia a nosotros con Él, hay ejemplos de reconciliaciones en la Biblia. A mí me encanta, por ejemplo, una historia de reconciliación entre dos hermanos, entre Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Recordemos que se disgustaron, se pelearon por una razón justa, pues Jacob robó la primogenitura y la bendición que le correspondía a Esaú y tuvieron que distanciarse y un día van a reencontrarse. Y Jacob trata de reconciliarse con Esaú usando sus propios medios, enviando regalos, y cuando al fin están cara a cara, pues Esaú no quiere recibir los regalos. Sin embargo, Jacob dice: acéptalos, porque ver tu rostro es como ver el rostro mismo de Dios. Así que es una historia maravillosa de reconciliación. Y a través de la Biblia, el Señor nos enseña cómo reconciliarnos con Él y cómo reconciliarnos entre nosotros mismos para tener una sociedad justa y que viva de acuerdo con el plan de Dios. Muy bien, muchas gracias, pastor. Es decir, podemos notar que desde las diferentes posiciones que hemos escuchado, pero el centro es el mismo, ¿verdad? Como la escritura realmente es central en la reconciliación y cómo para esa reconciliación también se requiere una estrategia, ¿no? Y lo que nos compartía el pastor de estos ejemplos también de reconciliación, ahí mismo, ¿no? Se dieron unos pasos, unas estrategias. Es decir, la escritura viene siendo, el tema no solamente es un tema, sino que viene siendo central, ¿no? El tema de la reconciliación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora queremos que nos cuenten un poco desde el campo de acción de cada uno de ustedes, cómo creen que su trabajo, ¿no? y su fe ha aportado a la reconciliación en Colombia. No sé si nuestros invitados conocen, pero cada uno de ellos está en un campo particular. Hay unas experticias desde las cuales y unos ámbitos donde los cuales Dios les ha permitido desempeñarse, y queremos saber eso. Entonces, en esa particularidad que cada uno desarrolla y desde el cual Dios les ha puesto, ¿cómo creen ustedes que su trabajo y su fe ha aportado en esa reconciliación en Colombia? Entonces, ¿seguimos el mismo orden? Muy bien, muy bien. Doctora Lorena. Bueno, en mi trabajo inicié una responsabilidad un poco complicada, que era fortalecer el diálogo interreligioso que ya venían aquí unos fundadores, que está el pastor Héctor Pardo con Conferilec, fortalecer un diálogo interreligioso en donde también las diferentes confesiones se encontraran en pos de objetivos comunes. Estábamos viviendo un proceso coyuntural en el país y el poder sentarlos a todos y ver desde los textos sagrados cómo la reconciliación es una meta común y cómo la reconciliación y la paz, claro, empezaban también a fortalecerse posiciones muy necesarias como la justicia restributiva, restaurativa, bueno, empezaban muchas situaciones a moverse en el proceso, pero sí permitió podernos sentar sobre la mesa los dones y talentos en igualdad para poder demostrar que en los textos sí hay elementos y desde el accionar propio de las entidades, desde sus estructuras religiosas, hay elementos para poder construir reconciliación con una bondad puntual. Encontrábamos que en todo el territorio colombiano, como Estado no podíamos llegar y ofrecer todos los servicios y acompañamientos en espacios donde sí estaban las iglesias. Entonces esto nos permitió evidenciar que las iglesias tienen un papel trascendental, que no es un papel optativo, es un papel obligatorio de poder ayudar a transformar los conflictos de los territorios o de los espacios comunitarios o territoriales en donde está, con otro sentido puntual. Las iglesias están traduciendo la problemática y además se están convirtiendo en mediadores en la solución de problemáticas.
veíamos en estos ejercicios cómo las diferentes iglesias mostraban, tanto la iglesia católica, las históricas, las evangélicas y otros grupos religiosos, mostraban cómo los templos se convertían en espacios de encuentro entre víctimas y victimarios, en donde un líder religioso ayudaba a sanar las heridas de un lado y el otro, generando procesos de reconciliación. Entonces, yo, por lo menos como mujer de fe, les quiero decir que las de las mejores experiencias que yo he podido concebir en todos estos procesos ha sido ver y ayudar a que las iglesias se vean, las comunidades religiosas, ellas mismas vean ese aporte que están haciendo, muchas veces no porque haya un programa del Estado, no porque haya una línea de gobierno, lo están haciendo porque la misión, visión y su esencia y la palabra establece la importancia del Ministerio de Reconciliación. Entonces yo creo que desde esos escenarios lo que hemos tratado nosotros es de visibilizarlo y que en una política pública, en donde dejamos establecido que las entidades religiosas son gestoras de paz, perdón y reconciliación. Y no fue en vano el título, surge del mismo sentir y la participación y la evidencia propia del trabajo que vienen haciendo. Excelente, muchas gracias, doctora Lorena. Además de todo esto, como es muy interesante porque todo eso se concretó, como ya lo decía, en esas políticas públicas, ¿no? Crear la primera Dirección de Asuntos Religiosos de la historia del país, crear la primera política pública de integrar la libertad religiosa y cultos como decreto. Creo que es el 4 de abril que se estableció como Día Nacional de la Libertad Religiosa en nuestro país. Entonces, muy interesante cómo desde ese rol Dios le ha permitido ejercer la reconciliación en esos ámbitos. Muchas gracias. Estimado coronel, es su turno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, justamente el rol y la misión de nuestro Ejército Nacional está consagrado en el artículo 217 de la Constitución. Y palabras más, palabras menos, ese artículo dice que los ejércitos tienen que preservar la soberanía, la integridad territorial, es decir, en palabras sencillas, cuidarlos a ustedes, que todos los colombianos estén tranquilos. Artículo 217. Y también, pues quiero agregar que para que una fuerza militar o cualquier institución, incluso la familia misma, subsista, no se debilite, se requieren 3 elementos básicos. Uno, una doctrina. La doctrina de los que creemos en Dios, pues es la Biblia, pero el ejército tiene una doctrina y les voy a hablar más adelante de eso. Segundo, se requiere de cohesión. Si en la casa la pareja no está cohesionada, si no hay una interacción con los hijos, amén de las vicisitudes y circunstancias que se presenten, y igualmente en las instituciones, pues seguramente este hogar, esta institución, esta fuerza militar no va a avanzar. Y tercero, importantísimo, principios y valores. Pues bien, el Ejército de Colombia tiene esos 3 elementos y este ejército por eso pudo comprender ese proceso de negociación política, porque ese es un nombre correcto, una negociación entre un gobierno y unos grupos terroristas al margen de la ley. Decisiones políticas que impactan, pues, decisiones militares o que nos impactan a nosotros como fuerzas militares. Hoy el Ejército de Colombia, les quiero contar un poco, ha renovado su doctrina militar. Y la doctrina militar son todos estos conocimientos, son las partituras, son todos estos textos, como la Biblia, para hacer nuestras operaciones militares. Y repito, para que ustedes estén tranquilos, para que ustedes confíen en que hay una fuerza militar que está custodiándolos. Y hoy la buena noticia, y pues me emociona decirlo cada vez que lo decimos, es que la doctrina del Ejército de Colombia hoy tiene un nombre inspirado en un gran reconciliador, un hombre que
y tuvo una conversión, y estoy hablándoles del apóstol Pablo. Hoy la doctrina del ejército se llama la doctrina Damasco y tiene que ver justamente con esa historia que nos relata la Biblia y que nos habla de un hombre en su camino a Damasco que es tocado por el Señor y después de ser un perseguidor se convierte en el mayor doctrinante para mí, el que llevó la palabra y el evangelio a los confines de la tierra. Entonces hoy el ejército ha tomado este nombre y es una analogía. En la Feria del Libro hemos estado repartiendo este cómic que ustedes alcanzan a leer ahí, que dice Damasco, y tiene unos muñequitos dentro y cuenta justamente la historia de cómo el ejército tomó este nombre. Repito, una analogía de un evento bíblico que habla de reconciliación. Y esta doctrina por primera vez es pública. Es una doctrina de cara al país. Es una doctrina que cualquier colombiano puede consultar, puede entender. Eso no había pasado antes. Y esto es producto de, por supuesto, un plan de transformación institucional, pero más allá del plan es de la visión de nuestros líderes que entienden que este país necesita reconciliarse. Es decir, hoy el ejército de Colombia tiene una doctrina renovada, una doctrina cuyo nombre proviene de la Biblia y una doctrina que está impactando la mente no solo de los militares, sino también de la academia y de otros sectores de este país tan hermoso. Entonces, los invito a conocer un poco más de Damasco. Hay una app de doctrina que la pueden ustedes bajar y está disponible para todos. Muchas gracias. Coronel, muchas gracias. Muy bien. Estimado pastor, también desde las traducciones y como pastor. Sí, pastor. Entonces, como ustedes han visto entonces desde estos dos frentes, ¿no? Tenemos estos aportes. También entonces, desde la labor que realiza el pastor Cosme con las traducciones como pastor, ¿cómo ve usted esta relación con la reconciliación? Muy bien, como pastor, pues indudablemente cada vez que proclamo la palabra de Dios y una persona reconoce a Jesús como su Señor, estoy propiciando una reconciliación de esa persona con Dios. Pero al mismo tiempo esa persona se convierte o se convertirá en un agente de reconciliación dentro de su propio ámbito. De modo que es una de las maneras como nosotros como pastores podemos aportar. Además, a través de nuestras enseñanzas, nuestras predicaciones, compartimos principios que enseñan a la buena convivencia entre nuestros feligreses, pero también entre nuestros feligreses y la gente que está afuera. Algo que pareciera ilógico es que a veces los pastores que proclamamos tanto la paz, la reconciliación y el amor entre unos y otros, a veces no estamos tan unidos. Y como pastor tuve la posibilidad también, la oportunidad de participar en formación de asociaciones pastorales, acercando a los pastores de una región que cada uno con una confesión de fe distinta, pero llegamos a formar un cuerpo que pudimos estar unidos en lo fundamental, aunque en algunos aspectos muy particulares cada uno tiene su propia posición, pero aprendimos a vivir en convivencia unos pastores con otros. Como un director de traducción de Biblia y como traductor de Biblia, estoy plenamente convencido que cuando una comunidad recibe la palabra de Dios
En este caso, por ejemplo, estamos traduciendo para los Nasayuwe en Riohacha, en La Guajira, y para los Guayú allí en La Guajira estamos haciendo la traducción del Antiguo Testamento, que es el al Guayunaiki, y estamos haciendo otra traducción para los hermanos Nasa en el Cauca, y ahora están distribuidos en otros departamentos, pero la mayor población está en Cauca. Creemos que cuando esta palabra de Dios esté traducida en esos idiomas, estas comunidades podrán disfrutar de una palabra que va a enseñarles a reconciliarse con Dios, pero también a resolver los conflictos que hay entre ellos y las otras comunidades. De tal manera que creo que como pastores tenemos un trabajo muy importante que realizar, y no lo podemos hacer a un nivel inferior, sino dándole honor a la palabra que esa palabra debe tener, y glorificando a Dios a través de mantener personalmente nuestra buena relación con Dios y enseñándole a la gente a reconciliarse con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Muchas gracias, pastor. Así que, como podemos observar, la reconciliación no solamente pertenece al ámbito eclesial, ¿verdad? Ya también el pastor nos está compartiendo que lo realiza a través de su labor, y generalmente se ha asociado más con ello. Pero estos dos ejemplos que nos compartía Lorena y que nos compartía el coronel, nos muestra cómo Dios está actuando, ¿no? Y está trabajando la reconciliación desde múltiples lugares, desde múltiples ámbitos de nuestra sociedad, lo cual es muy interesante, ¿no? Ver cómo Dios se está moviendo y cómo Dios está transformando desde lugares tan diversos que pensaríamos que no lo está haciendo, desde el gobierno, desde las fuerzas militares, ¿verdad? Y no solamente desde las iglesias, aún con la transformación de las iglesias. Queremos finalizar este primer panel haciéndoles una pregunta frente a nuestro texto de la Biblia de la reconciliación. Te lo devuelvo, muy bien. Y esta también es tuya. Como saben, estamos lanzando nuestra Biblia, que es la Biblia de la reconciliación, y quisiéramos preguntarles finalmente cómo consideran que esta Biblia, que es un instrumento que pues, Dios ha permitido que llegue a nuestras manos, puede ser parte de ese proceso, ¿no? De la reconciliación en nuestro país. ¿De qué manera creen que una Biblia de esta naturaleza pudiese aportar en lo que ustedes ya están haciendo, pero también en lo que puede seguir dándose en nuestro país? Bueno, como con la mayoría o con muchos de ustedes nos hemos cruzado en el camino, yo quiero decirles que la primera sensación cuando yo conozco la Biblia de la reconciliación fue como cuando la historia habla en mediados del siglo XIX, cuando llega las sociedades bíblicas a Latinoamérica, cuando el protestantismo empieza en Latinoamérica, que permite de la imprenta empezar a conocer una verdad. Entonces, a mí, pues estoy al lado de un pastor bautista, yo sé que usted las fechas correctas sí las sabe, yo sé que es mediados del siglo XIX, pero lo que me llama la atención de este tema es que la Biblia está generando una traducción del contexto, es decir, esta Biblia está traduciendo una situación que estamos viviendo en Colombia en este momento, en donde la reconciliación es un elemento trascendental en todos los ámbitos, en todas las esferas, en todas las normas, en todas las estrategias, en todo. Pero me llama la atención que haya un instrumento, porque se vuelve un instrumento práctico, creado desde la traducción de un lenguaje que es propio, llamémoslo, de unos valores y principios y una esencia, pero se convierte en una herramienta que pueden usar líderes pastorales, nosotros también líderes pastorales, miembros de iglesia, y no sé, yo veía cuando estaban haciendo la presentación, va dirigido a un sinnúmero de público, y en eso sí, Diana y Pastor Manuel, les quiero decir que es la primera vez que yo veo que se atreve desde un texto sagrado, desde todo un texto, porque tal vez a nivel ministerial, a nivel de las iglesias, son diferentes textos, libros sagrados, personajes o historias las que son tomadas, pero aquí es todo un proceso. Ya entiendo que son 10
personajes, solo una mujer, Abigail, de lo que vi, 10 personajes, pero sí me llama la atención que se convierte en una herramienta que va a ser útil para la persona que tiene los totales estudios teológicos y para la sencilla, la de a pie, la que está en las comunidades de base, la que está en esas comunidades tratando de generar los procesos de reconciliación, y aquí surgen herramientas que se le convierten en elementos clave para poder seguir con esa función que está haciendo también como un misionero, llamémoslo, en esos procesos, en esas comunidades. Entonces, en eso sí les digo, cuando lo conocí me remonté como a la historia del protestantismo, cómo llegaba a la verdad con las mismas sociedades bíblicas, y me llama la atención que es una herramienta que tiene esas condiciones, esa connotación, y es una herramienta que viene con talleres. Yo no sé, en mi época, o no sé si, no sé, en mi época no era fácil ver una Biblia con talleres inmersos, a no ser que fuera la Biblia diccionario, otro tipo de herramientas, pero que tenga todo ya inmerso y que permita ser útil a hoy. Es que necesitamos que sea útil en lo que estamos viviendo hoy, en las transformaciones que se están dando hoy, y en lo que necesitamos también ser más allá de sal y luz, que como el discurso que uno siempre dice que sal y luz y demás, no, ser de verdad una respuesta a lo que se necesita en ese momento en el país. Es decir, resalta lo contextual que puede ser para nuestro país. Me llamó la atención que es una Biblia que traduce el contexto actual, es decir, es como si, me imagino que fue un plan en el corazón de ustedes hace 20 años, pero se consolida en este tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces es como decir, va a cumplir y se convierte en una herramienta valiosa hoy, donde necesitamos entender cómo relacionarnos, cómo buscar salidas, cómo ayudar a traducir en todo lo que está pasando alrededor, y en donde las iglesias, y yo siempre lo digo en todos los escenarios cuando puedo hablar como gobierno y donde tengo que resaltar el papel de las iglesias tienen un plus de todas las estrategias psicopedagógicas, terapéuticas y demás. Las iglesias cumplen con la transformación integral y la sanidad, arrancar la amargura y todo ese dolor desde la sanidad integral, que nadie más lo puede hacer. Yo nomás quiero aprovechar para decirles, yo he estado muy conmovida desde hace 2 semanas con un tema que se ha dado en el Tolima, porque me decía el secretario de gobierno de allí que le causó mucho impacto ver a los líderes religiosos reunidos orando en el puente donde se producen todos los suicidios. La tasa de suicidios por situaciones de salud allá se han aumentado, incluso los niños, ustedes vieron, los niños se están suicidando. Pero para este secretario de gobierno, me lo decía como par de gobierno, me decía, fue tan impactante ver cuando estaban orando, estaban rezando y orando por este puente para que no hubieran más suicidios, que él me dice, yo he estado en todos los escenarios, pero no había sentido, yo no, decía, yo creo en Dios, pero yo no había sentido un impacto tal como el que generó ese bloque, esa unidad del liderazgo orando para que no se generaran más suicidios, que era un problema que se estaba generándose ya como un problema de salud pública en ese territorio. Entonces, sí se puede, la labor está allí, y herramientas como estas, yo sí les digo, me sorprendió porque siempre se hace talleres, libros, demás, pero que se atreviese a que en una Biblia estuvieran todos los elementos, más allá que fuera un diccionario, un libro de interpretación, sino de verdad una Biblia enfocada a la reconciliación, creo que debería estar norte, sur, oriente, occidente del país moviéndose. Los felicito, Sociedad Bíblica, por eso. Muchas gracias, doctora Lorena. Muchas gracias. Estimadísimo coronel. Bueno, yo pienso que Colombia hoy está pasando por un momentum, es decir, hoy Colombia en todos los ámbitos es un gran referente. En el ámbito militar, en el ámbito económico, hoy hay grandes oportunidades para nuestra nación, pero también hay grandes complejidades, grandes retos, grandes desafíos. Si hay una palabra que caracteriza la situación de las regiones, del orden público, como se conoce, es la complejidad. Y en un recorrido que estamos haciendo por todo el país, dictando unas conferencias sobre nuestra nueva postura doctrinal, la doctrina de Damasco, pues vemos regiones como el Cauca, el Catatumbo, Nariño, Chocó, por nombrar algunas. Y pues nos cuestionamos y reflexionamos en el sentido de qué falta.
si tenemos unas fuerzas militares cohesionadas, comprometidas, un gobierno que quiera hacer las cosas muy bien, unas instituciones que quieren que este país avance. Pero yo indudablemente sueño con que Colombia lea la Biblia y se acerque más a Dios, porque el primer cambio pues tiene que ser personal. Nosotros como personas, como miembros de un hogar, como miembros de una comunidad, como miembros de una ciudad, como miembros de un departamento, como miembros de esta nación que se llama Colombia. Yo sueño con que haya un Día Nacional de la Biblia en Colombia. Hay unas iniciativas legislativas en ese sentido y se han dado algunos intentos, pero yo pienso que es el tiempo de que eso pase en Colombia, y los felicito por este extraordinario texto, porque incluye una palabra que hoy, como ya lo dije en mi primera intervención, necesita Colombia, y es la reconciliación. Entonces los felicito a la Sociedad Bíblica de Colombia, y que Dios los siga inspirando. Muchas gracias, coronel, nuevamente, muchas gracias. Bueno, y para cerrar este primer panel, entonces, pastor. Muy bien. La iglesia cristiana en general está a lo largo y ancho del país. Y en ese sentido decimos que la iglesia está inserta en una comunidad. Sin embargo, trágicamente a veces la iglesia que está inserta en un contexto social está lejos de la sociedad. A veces la iglesia está tratando de protegerse a sí misma, queriendo no ser afectada por lo que está sucediendo alrededor, y entonces tomamos una actitud de refugio. La iglesia creo que debe ser un lugar desde el cual se propicia la paz, la reconciliación en nuestro país. Y yo doy gracias a Dios por esta herramienta que ha sacado la Sociedad Bíblica Colombiana. Comienzo como a imaginarme cómo podríamos usar esta herramienta en nuestras comunidades de fe para impactar a la sociedad, para traer cambios, para ser agentes de paz. Y una de las cosas que se me ocurre, por ejemplo, es que siendo que hay iglesias que están en centros de mucho conflicto, qué bueno que en vez de que estos templos los hermanos que se reúnen en estos templos estén pensando cómo reforzar las rejas y los cerrojos, pudieran pensar cómo llegar a esta comunidad que tiene muchachos que se están matando unos a otros, cómo llegar a ellos para cambiar sus corazones, para desarmarlos y hacerlos agentes de paz y reconciliación. Creo que la iglesia tiene ahora una herramienta que le va a permitir capacitar a líderes gestores de paz, a líderes conciliadores. Qué bueno que los conciliadores que hay en nuestras sociedades salgan de nuestras iglesias. Ahora tenemos una herramienta a través de la cual podemos formar capacitadores para la paz, capacitadores para la reconciliación. Aprovechemos y miremos cómo el Señor puede usar a cada hermano de la iglesia para propiciar la paz y la reconciliación en esos sectores de campos de concentración ahora de los desmovilizados. Qué bueno que la iglesia pudiera trabajar no solamente con los desmovilizados, sino también con el otro bando, y propiciando una real reconciliación entre unos y otros. En esos grupos de hinchas furibundos de fútbol, qué bueno que pudiéramos hacer algo a través de la Biblia, y tenemos ahora herramientas que le permitirán a la iglesia a través de esos talleres ayudar a que las barras bravas se vuelvan en barras de reconciliación y de paz. Los felicito. Muchísimas gracias, pastor. Él ya estaba ahí con la vena del pastor, ¿verdad?
Pero muchas gracias, de verdad muchas gracias, doctora Lorena, muchas gracias, coronel Rojas, pastor Cosme Damián, muchas gracias por este tiempo y por compartirnos lo que Dios está haciendo en materia de reconciliación a través de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde la Sociedad Bíblica Colombiana acercamos la Biblia a todos, a cada uno de los sectores. Muchas gracias a nuestros panelistas. Ahora con el siguiente panel llamado Historias inspiradoras de reconciliación a través del uso de la Biblia, moderado por el pastor Manuel Vadillo. Invitamos al escenario a Héctor Pardo, pastor principal de la Iglesia Tabernáculo de la Fe y presidente de la Confederación Libertad Religiosa, Conciencia y Culto. Bienvenido, pastor Héctor. Invitamos también al pastor Alfredo Campo, pastor misionero, representante de la Red de Líderes Indígenas Evangélicos en Colombia y parte de la comunidad NASA del Cauca. Bienvenido, pastor Alfredo. Invitamos a Santiago Espitia, director del Seminario Bíblico Menonita de Colombia. Bienvenido, Santiago. Y Andrea Ramírez, directora de la Fundación Didaje, Centro de Investigación Bíblica y Acción Pastoral. Modera el pastor Manuel Vadillo. En este momento, nuestra coordinadora de piso nos va a estar informando. Tenemos por respuesta de cada pregunta 2 minutos. ¿Listo? 2 minutos por respuesta de cada pregunta. Es una bendición esta sección y la razón es única. ¿Cómo la reconciliación es tan importante dentro de nuestro trabajo? Y una de las satisfacciones como pastor, como líderes, es realmente ver la manifestación del poder de Dios de una manera directa, obrando en el corazón de las personas. Amén. Así que, Héctor, gracias por venir. Alfredo, Santiago, Andrea, qué bendición tenerles con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿en qué espacio usted ha trabajado temas de reconciliación con la Biblia? ¿En qué espacio usted ha trabajado temas de reconciliación con la Biblia? A ver, primero las damas. Andrea está con nosotros. Sí, muchas gracias. Le agradezco primero pues a Sociedades Bíblicas el invitarme. Respondo rápidamente la pregunta. Yo trabajo en entornos carcelarios. Hace 22 años mi papá estuvo en una cárcel, 1 año y 8 meses, y eso nos cambió la vida a todos. Yo tenía 19 años, ni siquiera tenía un bautismo, mi familia no le interesaba a Dios, pero gracias a este evento de cárcel de mi padre me cambió la vida y mi llamado era trabajar con gente de cárcel. Y eso es lo que hago desde hace 22 años. A los 22 años ya he acompañado la cárcel de Facatativá de Policía, 17 años, Picota, Modelo, R1, R2, R-Sur, bueno, diferentes patios. Y si algo puedo decir es que lo más difícil de vivir esto fue como la familia, como hija, haber vivido, pero gracias a eso es que conocí a Dios y ese ha sido todo el ministerio que tengo durante todos estos 22 años. Qué bendición. Muchas gracias. Qué bendición. A ver, Héctor, cuéntanos, ¿cómo la reconciliación la has trabajado dentro de tu ministerio? A ver, mi querido Manuel y todos los amigos, 2 minutos es muy complicado para responder todo lo que hay, pero voy a decir algunas cosas rápidamente. Inicialmente para mí ha sido una situación de ventaja en cierto sentido, porque mi padre fue fundador de las guerrillas en el Tolima en los años 50 y en mi adolescencia me crié con las guerrillas del Tolima, más tarde la FARC y otros grupos, pero eso me sirvió para escribir un libro que se llama Desde la otra trinchera, que fue escrito para llegar a los grupos que piensan que las armas son la respuesta a los problemas que hay en la nación. Y yo le presentaba una alternativa en el libro. La alternativa es la Biblia y Jesucristo. Entonces la parte central. Eso me llevó para hablar con líderes de las FARC como Zacarías Valencia, como Raúl Reyes también, para hablar con él. Me llevó a hablar con Pacho Galán, que era del ELN en la cárcel de Itagüí,
tuvimos mucho tiempo muy especial, lo visitaba cada mes y hablábamos del Señor, seguimos con una buena relación. Me ayudó para hablar con Pacho Caraballo, que es del PLA, del Pedro León Arboleda, ¿sí? Y bueno, otros líderes. Realmente ha sido muy abundante el trabajo. Pude hablar con Pablo Beltrán en Cuba, fui a Cuba para hablar con ellos cuando estaba en el proceso de paz con el presidente Uribe, que no se dio, pero tuvimos una buena relación y todo estaba programado para seguir trabajando con ellos, pero claro, se frustró la situación. Así que hay distintos espacios en los cuales he participado, inspirado por las Sagradas Escrituras. Especialmente recuerdo uno que me inspiró la palabra de Dios, fue mi reconciliación con Rojas Pinilla en 1970, porque él había mandado matar a mi padre y a mi madre y a mí, estando en Ibagué, porque mi padre fue uno de los que participó cuando hubo la reconciliación, digamos, el tratado entre el gobierno de esa época de Rojas Pinilla y la guerrilla. Mi padre lo ayudó para se entregaron la guerrilla del Tolima, Mariachi, a Sangre Negra y todos los demás guerrilleros que estaban. Trabajamos en eso y nos descubrimos quiénes éramos. Antes no sabía nada quién éramos. Entonces luego, cuando hubo la segunda etapa de la violencia, el general Rojas Pinilla nos mandó matar. Logramos escapar de Ibagué, llegamos a Bogotá, al barrio Centenario, al sur de la ciudad, y luego de esas cosas que Dios permite, en el camino pude hablar con el general Rojas Pinilla y hablarle de la situación y reconciliarnos. Así que hay mucho para hablar del tema. Gracias. Tremendo, ¿ah? Cómo la Biblia es la herramienta especial para levantar los puentes donde se han caído. A ver, mi hermano Santiago, desde el seminario, ¿cómo se ve la herramienta de la reconciliación? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a la Sociedad Bíblica. Gracias también a los compañeros y la compañera. Bueno, voy a contar dos cosas así puntuales. Yo pertenezco a la Iglesia Hermandad en Cristo. Esa es una iglesia de tradición anabautista. Las iglesias anabautistas en la tradición histórica protestante son iglesias que trabajan por la paz y por la reconciliación. Acá en Colombia está la iglesia menonita, la iglesia de los hermanos menonitas, la iglesia Hermandad en Cristo, como iglesias que hacemos énfasis y cuando leemos la Biblia, la leemos desde la paz y desde la reconciliación. Entonces, nuestra eclesiología, por decirlo así, es enraizada en esto de la paz y la reconciliación. Pero otro caso que quería comentar es algunos espacios o procesos de acompañamiento, trabajo con víctimas de iglesias, de comunidades de fe a nivel nacional, donde hemos trabajado procesos de memoria histórica. Entonces tuve la oportunidad de coordinar una investigación para el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde trabajamos casos de iglesias que fueron víctimas del conflicto en el Cauca, en el norte, en los Montes de María, en Córdoba, Tierra Alta, Santa Fe, Ralito, en La Iguaná, en Santander de Quilichao, en muchas partes donde hay iglesias que han hecho mucho por la paz. Entonces, bueno, en este espacio también pude como ser testigo de lo que la iglesia puede hacer desde la paz y desde la reconciliación, como lo han dicho varios de los panelistas acá. Tremendo, ¿ah? Y uno de los lugares donde la situación no ha sido fácil es en el Cauca. La razón es porque es el eje céntrico donde usted puede llegar a cualquier parte del país a través de esa cordillera. Y el pastor Alfredo ha tomado una situación bien complicada en todo ese territorio. Por eso la importancia de saludarlo. Eucha. ¿Sabe qué significa Eucha? Ajá, ¿y tú cómo estás? Dígale al vecino. Eucha. Ajá, ¿y tú cómo estás? Gracias, Pastor Manuel Vadillo, y gracias, querido público, por venir a escuchar estos comentarios tan importantes en torno a la reconciliación. Bueno, yo quiero empezar diciéndoles que nuestro enfoque de trabajo está en los territorios de los pueblos indígenas de Colombia, y nosotros hemos tenido algunas experiencias bien particulares en cuanto al uso de la Biblia en todo lo que tiene que ver con el tema de la reconciliación. Lo estamos haciendo en las selvas del Guainía. Ustedes saben que Guainía fue un escenario de mucho conflicto, pero también el Guaviare y en el Caquetá.
estamos trabajando con algunos disidentes indígenas de estas regiones, y también en el Cauca. Allí tenemos 2 zonas campamentarias. Uno está ubicada en el municipio de Caldono y el otro en el municipio de Miranda, zona rural de Miranda. Entonces estamos entregando la palabra de Dios para ellos, porque nosotros queremos ayudarles a que estos disidentes puedan repensar su camino, puedan reconsiderar las formas de vida y puedan reordenar lo que ha quedado en orden a causa del conflicto, en desorden a causa del conflicto. Entonces creemos que la palabra de Dios es la que nos ayuda a lograr con ese propósito para cada individuo indígena. Muy bien. Muchas gracias. Si hemos usado la palabra dentro del trabajo de la reconciliación, tenemos que tener la seguridad que hay momentos muy especiales, y queremos que compartan un momento inspirador de reconciliación dentro de su trabajo. Andrea. Bueno, es que son muchísimos. Yo quiero resaltar lo que me pasó con mi papá, porque para mí fue muy duro eso. Yo decidí estudiar ciencia bíblica. Ahorita le doy gracias a Dios porque soy docente allí donde estudié, en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto, y mi otro medio tiempo es en Didajé, que es una fundación absolutamente dedicada a trabajar, porque si algo a mí me entristece tanto es lo que pasa con las familias. El primer interno que yo conocí hace 22 años, que había matado muchísima gente, lo primero que me dijo es imposible que Dios me perdone. Y esa es la primera problemática que uno ve con la población carcelaria. Es imposible que Dios perdone. Ahora, 2, es imposible que mi familia me perdone a mí. Entonces, de ahí parte mi gran motivación, y es haber acompañado a muchas familias durante más de 10, 11 años de condena de esa persona. Ahora tengo una familia bellísima en medio de muchas, pero que trabajan con nosotros en la fundación junto con su familia. Lleva 9 años de pospenado, una persona que estuvo 9 años en cárcel y 9 años ya por fuera, que nos ayuda a evangelizar como policía, porque es ex policía, evangelizando en todas partes en Colombia a la policía, y estamos yendo a cárceles, y para mí es tan maravilloso ver que sus hijos van con él a cárcel y su esposa, y le dicen a las personas privadas de la libertad: la cárcel no nos puede matar, no nos mató a nosotros. Nosotros perdonamos a nuestro padre, y nuestro formador de Biblia y nuestro evangelizador fue nuestro padre desde la cárcel. Y esta Semana Santa fue maravilloso en Acacías. Hicimos toda la enseñanza bíblica, capítulo 13 del Evangelio de Juan, el lavatorio de los pies. Y este pospenado ex policía lavó y besó los pies por primera vez conozco una persona que lleva 22 años físicamente dentro de cárcel por haber matado 4 policías, y Freddy estaba allí como ex policía besando y lavando los pies y reconciliando a esta persona con todo un cuerpo de policías al que le había hecho muchísimo daño. Tremendo. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra nunca vuelve vacía. A ver, Héctor. A ver, mencioné de paso lo de Rojas Pinilla, pero quiero mencionar algo que no es tan común escuchar, pero que se está escuchando en este momento. Recientemente el primer ministro de Israel, Netanyahu, en la posesión de Bolsonaro en Brasil, mencionaba que los únicos amigos que tiene Israel en este momento es el pueblo cristiano evangélico. ¿Cómo comenzó la historia? Hay un hermano que conoce bien la historia, Daniel Bolo, y Lorena conoce también parte de esa historia muy especial. Comenzó en 1980 ese proceso de reconciliación. Fui parte de los que iniciaron la fundación de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén. Tenemos una embajada en Jerusalén que celebramos siempre la fiesta de los tabernáculos allá en Jerusalén. Ahora tenemos el Jerusalem Prayer Breakfast, el desayuno de oración Jerusalén. Soy uno de los fundadores. Y en ese trabajo con la comunidad judía
Inicialmente había un espacio muy grande, imposible de acercarse entre judíos y cristianos. Total, porque la historia estaba llena en la mente de los judíos, de la persecución que se hizo de los cristianos, incluyendo la Iglesia Católica. Para ellos no hay diferencia entre católicos y evangélicos, es lo mismo. Toda esa historia que es muy larga de narrar, pero que es una realidad, inclusive con Martín Lutero, cuando hizo algunas cosas que mi hermano sabe bien, como pastor bautista sabe bien la historia de lo que pasó con Martín Lutero acusando a los judíos. Así que la división era muy grande, pero con la embajada, yo traje la embajada a Colombia y empezamos a trabajar con la comunidad judía. El rabino Alfredo Goldschmidt siempre estaba retirado, abierto, pero con precaución. Pero hubo hace 7 años, desde 1981 hice la cena en honor a Israel, ahora estoy preparando el desayuno en honor a Jerusalén. Entonces, el rabino lejos, pero hace 5 años, el rabino aquí en la 79, en la sinagoga de la 79, dijo: yo por muchos años, por más de 20 años, he estado siguiendo a Héctor para saber si lo que quiere es hacernos evangélicos, o qué es lo que quiere. Y entonces, pero ya puedo comprobar que su amor por Israel es sincero, porque él ama a ese Jesús que es mesiánico, que es el Mesías, que nosotros no lo entendemos todavía, pero ama a Jesús como el Mesías. Amén. Y eso le ha hecho entender que los judíos tenemos un lugar especial en el corazón de Dios. Así que es parte de la reconciliación con todo el pueblo judío. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para ser como muy puntual, hay un caso que narramos en una crónica que la pueden encontrar ustedes en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica, que se llama Memoria y Comunidades de Fe, y es el caso de un pastor en Tierra Alta, Córdoba. El pastor se llama Jorge Arango y narra los episodios relacionados con cuando fueron ellos. Es un pastor de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe, de la AIEC. Narra lo relacionado con desplazamientos desde el Alto Sinú hasta el municipio de Tierra Alta, Córdoba, y cómo este pastor no solamente ayudó en el proceso de desplazamiento de la comunidad, sino también cómo cuando ya se asientan en el municipio de Tierra Alta como tal, construyen o ayudan en la reconstrucción de 3 comunidades, de 3 ahorita ya son corregimientos, se llaman Villaluz, Villamadeira y Nueva Esperanza, pero en uno de ellos, incluso ya estando en una situación de reubicación, vuelven y les hacen un atentado, y en un culto, en un servicio dominical, un domingo en la mañana, matan al hermano de Jorge, que era otro de los pastores. En ese momento había alrededor de 300 personas en el servicio. Mataron al hermano de Jorge, pues la iglesia se dispersó, pero el elemento de reconciliación es que cuando nosotros hacemos los talleres de memoria histórica, pues precisamente salen todos estos casos. Jorge, el pastor Jorge y muchas otras víctimas, como muchas otras víctimas en el país, resaltan el elemento del perdón como un elemento clave para frenar la violencia. Entonces él tiene la oportunidad de encontrarse después con los victimarios, quienes asesinaron a su hermano y quienes mataron a otra gente de la comunidad, pero tiene la oportunidad de encontrarse con ellos, de invitarles a caminar con Dios, pero sobre todo de perdonarles. Y vale la pena aquí mencionar que el perdón es un elemento pues esencial en términos de reconciliación. El perdón es algo que infortunadamente se ha querido politizar en nuestro país. El perdón es algo que ha querido volverse como de grupos políticos, pero el perdón es una acción ética, el perdón es algo que viene del individuo, de la persona como tal. Entonces las iglesias, algo que nosotros hemos documentado en tantos casos que hemos trabajado con comunidades de fe, no solamente evangélicas, también católicas, protestantes, comunidades indígenas en general, es que desde la fe y la espiritualidad el perdón es algo esencial y necesario para la reconciliación. Pero que esto no es algo que se impone ni que se obliga, sino que nace precisamente desde el corazón, y cuando nace es que desde allí se frenan procesos o ciclos de violencia. Muy bien. Ok, quiero narrar una historia que siempre me gusta compartirla en diferentes escenarios.
y lo traje escrito porque tiene que ver con un poco de fechas y yo soy malo para memorizar fechas. Entonces quiero decirles que en febrero de 2001, las fuerzas militares de Colombia lideraban la operación Gato Negro. Yo creo que todos ustedes han escuchado de esta operación. Esta operación se desarrolló entre el raudal de Mapiripana en el Guaviare y Barrancomina, que está en el departamento del Guainía. Esta operación buscaba dar de baja al cabecilla de las FARC, conocido como el Negro Acacio. Habían enfrentamientos continuos con bajas de ambas partes. En el año 2014, en una capacitación bíblica para líderes indígenas de esta región, se conocieron dos líderes indígenas en este escenario. Uno era del pueblo indígena Puinabe y el otro era del pueblo indígena Piapoco. Una tarde, ellos decidieron contar sus historias de vida, qué habían hecho en el pasado, y se llevaron grandes sorpresas, pues supieron que el uno había sido del ejército colombiano y el otro había sido guerrillero, y ambos habían combatido en esta área del conflicto. Esa misma noche ellos se abrazaron y se perdonaron y se comprometieron en seguir ayudando, que la palabra de Dios llegue a todos los individuos de los pueblos indígenas de la selva amazónica de Colombia. Ahora ellos están comprometidos en llevar a cabo la operación Una Biblia para cada indígena, que busca la transformación, la reconciliación y la verdadera paz por medio de la palabra de Dios para estos grupos étnicos. Muchas gracias. Tremenda bendición, la cual nos dice que en nuestro trabajo y en nuestra acción, la palabra de Dios nunca volverá vacía. Y ahora con mayor razón, con la herramienta de la reconciliación. Dios le bendiga, y a todo este equipo especial, Alfredo, Héctor, Santiago y Andrea, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Vamos con el último panel. Invitamos al escenario a Jason Calderón, director de informativos de NTN 24 y director de contenidos de Su Presencia Radio, periodista con experiencia de más de 15 años. Invitamos también a Octavio Mora, periodista, comentarista y presentador deportivo por más de 35 años y ganador de 8 premios de periodismo. Por último, invitamos a Dairo Bustos, productor de Cine al Corazón, especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo y becario de Liderazgo X de la Universidad de los Andes. El panel denominado ¿Cómo llevar el mensaje bíblico de la reconciliación a nuevos espacios? Modera la ingeniera Mireya Tunarosa, gerente de tecnología de la Sociedad Bíblica Colombiana. Bienvenidos. Buenas tardes. Es un gusto para la Sociedad Bíblica tener este espacio, porque es un espacio en donde planeamos hablar de cómo llevar el mensaje bíblico a la reconciliación a nuevos espacios, a nuevas audiencias, a nuestros jóvenes. Quiero darles las gracias a Jason, a Dairo, a ti por estar aquí, por querer compartir un poco de sus experiencias. Y vamos a empezar con esa pregunta. ¿Cómo consideran que ustedes son influenciadores desde sus ámbitos personales, han acompañado a estas nuevas audiencias, a los jóvenes, a trabajar en su vivir en una reconciliación? Le doy el micrófono a Jason, Dairo. Jason. Gracias por la invitación, muchas gracias. Un saludo para todos, y sé que tenemos poco tiempo, entonces vamos a tratar de dar ideas principales. Yo creo que hoy en día nos conectamos a través de las historias, y eso es lo que hacemos los periodistas, contar historias, poder reflejar realidades a través de lo que le ocurre a cada persona. Nosotros hemos trabajado desde el canal NTN 24 con todo el tema de la migración venezolana, el éxodo venezolano, y hemos tratado de reflejar
detrás de esa señora que está pidiendo en el semáforo, detrás de ese joven que sale con un cartón pidiendo dinero, ¿quiénes están? Que son familias que han tenido que desplazarse, que incluso así hayan tenido que votar en el pasado, por ejemplo, por el presidente Hugo Chávez, hoy son desplazados de ese mismo modelo político. Y hoy nos ha tocado empezar a contar eso a los colombianos porque en este ámbito de reconciliación no podemos fomentar, por ejemplo, la xenofobia, que es algo que puede empezar a venir casi que como pasa en Estados Unidos con los latinoamericanos que llegan a través de la frontera a hacer muchos los trabajos pesados, pero también son molestos como huéspedes para los estadounidenses. Pues nos está pasando algo parecido y la migración apenas empieza y tenemos ya 1.200.000 venezolanos y puede crecer mucho más. Yo pensaba eso, espacios de reconciliación. Una de las cosas que hacemos es eso, crónicas de vida, de historias de colombianos y venezolanos que puedan ayudar a reconciliar lo que está pasando con el país vecino. Y también tenemos otra experiencia muy interesante en su presencia radio, que es una radio que estamos haciendo con una alternativa de principios, con una alternativa de valores, no religiosa, pero sí enfocado en la Biblia o en los principios bíblicos. Sin embargo, podemos hacer un programa entero hablando de reconciliación sin necesidad de estar mencionando los versículos bíblicos. Es decir, no nos estamos trayendo el púlpito a la radio, sino que hacemos radio. Y en esas historias de radio hemos contado, por ejemplo, hemos hablado con el líder de los taxistas de Colombia y le hemos preguntado por qué dejamos de coger un taxi, por qué dejamos de tomar un taxi. Y mucha gente se siente frustrada porque tienen el vallenato a todo volumen o porque manejan terrible o porque no quieren llevarlo a uno donde uno va. Y empezamos a pedirle perdón como usuarios a los taxistas y luego hicimos que el líder de los taxistas nos pidiera también perdón en nombre de todos los taxistas en el programa de radio. Y decidimos darles una nueva oportunidad a los taxistas, como una historia de reconciliación en vivo, al aire, en un programa de radio. Contar historias, sin duda. Es una excelente forma de reconciliarnos y de llegar a las nuevas audiencias. Para ti, Dairo. Okay. Hola a todos. Yo creo que la pregunta de cómo generar un poco de influencia desde nuestras voces, yo creo algo y es que todos somos influencia desde donde estamos, todos tenemos una voz que debe ser escuchada. Usted que está ahí tiene una voz. Hubo un estudio que decía que todas las personas podemos influenciar a 70 personas a nuestro alrededor. De manera que cada uno que está ahí, los que nos están viendo, ustedes tienen una voz, pero es una voz que representa la voz de otros. Su voz representa a 70 voces como mínimo. Y en la vida representamos muchas más voces. Y eso hacemos desde Cine al Corazón. Cada película refleja la vida de un ser humano, pero es el espejo de cientos y miles de personas que al verla se conectan con su historia. Y eso hemos visto en las sillas donde hemos estado con niños y familias que han tenido algún conflicto. Y recuerdo a Mariana que tenía un conflicto y estaba súper agarrada con su mamá al momento de ver la película. Y la película reflejaba la historia de ellas dos. Y de repente en medio de la oscuridad las vi abrazadas y cogidas de la mano. Y al finalizar ellas se abrazaban. ¿Por qué? Porque una historia logró ser el espejo de nuestra vida en otros. Y eso hemos hecho desde la reconciliación y desde la voz que Dios nos ha dado. En los espacios que hemos podido estar como voz que representa voluntariados de comunidad y como voz que representa otros jóvenes de nuestra sociedad. Entonces nuestra voz tiene que ser un parlante de otros, pero no solo hablando de Dairo Bustos, sino hablando de lo que me mueve a mí, porque es lo mismo que mueve a mínimo 70 personas. Gracias, muy inspirador. Gracias. Ahora, para ti, Octavio, la misma pregunta. Muy buenas tardes y ante todo un privilegio poder compartir con un público tan selecto y que tiene a Cristo en su corazón, que me parece que es el punto inicial, que nos confluye y nos identifica
nosotros como comentaristas, como presentadores, como periodistas de deporte, aparentemente estamos en Disney, o sea, como el esparcimiento, los aplausos, los títulos, los reconocimientos, las competencias. Pero resulta que el deporte también trae muchas pasiones y pasiones extremas. Por ejemplo, en un clásico Millonarios Independiente Santa Fe, la gente va a observar un partido, los jugadores cumplen su tarea de expresar sus cualidades, sus condiciones en el terreno, pero hay seguidores de Santa Fe, hay seguidores de Millonarios, y resulta que son tan extremistas, tan viscerales, que en muchas ocasiones, por lo que ellos denominan el trapo, por la simple camiseta, a veces tienen verdaderas batallas campales o en los alrededores del estadio o en el Transmilenio, en distintos escenarios. Historias hay muchas de cómo las denominadas barras extremistas o bravas atacan a un joven que tiene una camiseta de determinado color. Si son hinchas del Medellín, atacan a los de Nacional. Si es de Santa Fe, atacan a los de Millonarios o viceversa. Entonces, creo que hemos procurado contribuir desde los micrófonos a través del lenguaje, de la conciliación, de manejar cada una de las situaciones con mucha madurez, porque en los medios de comunicación, sea la radio, la prensa y la televisión, también se maneja un lenguaje a veces ofensivo, agresivo, y nos podemos convertir en apologistas de la misma agresividad. Entonces hay, por ejemplo, un técnico que recientemente estaba dirigiendo a la América de Cali, Fernando Pecoso Castro, que tiene una manera muy particular de vivir su partido y luego de expresarse tras el juego en la rueda de prensa, y utiliza términos fuertes, radicales, incluso a veces de acusación a sus propios jugadores, o si hay desavenencias, diferencias con los directivos, etc. Entonces, los comunicadores sociales que nos dedicamos a hablar de deporte estamos en la obligación de tener la ecuanimidad, la sindéresis para manejar cada una de estas situaciones con un lenguaje de absoluta conciliación. O sea, hago énfasis, Mireya, en el lenguaje, en la manera como transmitimos, porque nos podemos convertir en agentes de violencia o en agentes de paz según el mensaje y según la situación, cómo lo manejamos. Para eso necesitamos, digamos que actuar en espíritu, porque si actuamos en carne, en definitiva actuamos como el mundo actúa y no notamos la diferencia. Si somos cristalinos, si somos transparentes en nuestro mensaje, en nuestro lenguaje, creo que eso va a llegar a las audiencias, sea en radio, sea en televisión o a través de los medios digitales, que seguramente son preguntas posteriores que se convierten en un buen vehículo, pero también puede ser un gran enemigo, porque las redes sociales pueden ser una verdadera cloaca, pueden ser verdaderamente una letrina, pero pueden ser dignas y edificantes en la medida que las sepamos utilizar. Nos quedamos con algo muy bonito que tú nos dejas, y es colocarnos la camiseta de la reconciliación, utilizar un lenguaje apropiado, llegarle a las comunidades y a los jóvenes con un lenguaje apropiado, contando una historia y siendo nosotros agentes de reconciliación. Yo quiero agradecerles eso que nos están compartiendo hoy, porque sé que están frente a las noticias, frente a las audiencias, están frente a los jóvenes y ustedes son agentes. Llegarle a las comunidades y a los jóvenes con un lenguaje apropiado, contando una historia y siendo nosotros agentes de reconciliación. Yo quiero agradecerles eso que nos están compartiendo hoy, porque sé que nos están dejando hoy la camiseta de la reconciliación para un país que realmente lo necesita. La Sociedad Bíblica Colombiana les agradece a todos que ustedes hagan parte de esto, que se lleven y se unten de reconciliación, porque la reconciliación inicia
con nosotros mismos como agentes de reconciliación en un país que lo necesita. Muchísimas gracias. Y ahora invitamos a todos los panelistas a que suban un minuto a la tarima. Vamos a pedirle a la presidenta, la señora Diana Leal, también que nos acompañe. Y es solo un minuto más. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas por aceptar la invitación. Mientras ellos vienen, queremos invitarlos a que la salida, si quieren unirse como voluntarios, donar a la causa bíblica para la traducción de la Biblia a lenguas indígenas, o quieren comprar a través de nuestra tienda para apoyar nuestro ministerio, pueden ingresar a www.tiendadelabiblia.com o estamos en el stand 133 del pabellón 3, nivel 1. Los esperamos. Muchas gracias. Desde Sociedad Bíblica Colombiana estamos convencidos que la palabra de Dios va a seguir transformando este país. Por eso queremos entregarles esta porción que se llama Colombia, Tierra de Bendición. Fue una porción desarrollada, basada en la palabra y pensando en el plan que Dios tiene para nuestro país. Así que vamos a compartirles. Muchas gracias a todos los asistentes y les animamos a seguir transformando a Colombia con la palabra de Dios. Gracias por la invitación. Gracias. Por todo lo que nos han enseñado. Y por ser esos agentes de paz, perdón y reconciliación para este país.